La ofensiva de Zarak. El vasto vacío del espacio estalló en una deslumbrante exhibición de luz y energía mientras las naves de guerra Zack atravesaban el tejido de la realidad. Sus elegantes formas biomecánicas emergieron del hiperespacio inmediatamente asumiendo formaciones de ataque alrededor del mundo colonial humano de Nuevo Edén. El comandante, Core, estaba de pie en el puente de su nave insignia, el Dominio Eterno. Sus ojos compuestos brillaban con anticipación. Informe de estado. Kelore chilló. Sus mandíbulas chasqueaban suavemente mientras se dirigía a su segundo al mando. El exoesqueleto del subcomandante Six brillaba con patrones bioluminiscentes que transmitían una mezcla de emoción y diferencia. Todas las naves han transicionado con éxito. Comandante, las defensas humanas están luchando, pero su respuesta es inadecuada. Kvor se permitió un momento de satisfacción. El Imperio Zack lo había estado empujando constantemente hacia atrás durante los últimos 3 ciclos solares. Lo que había comenzado como una disputa fronteriza se había intensificado rápidamente hasta convertirse en una guerra a gran escala, con un Zack tecnológicamente superior ganando la delantera. La mano en cada giro comienza. El ataque que Kelore ordenó. Recordemos a estos primates su lugar en el orden galáctico. La flota Zarak avanzó, sus alas orgánicas pulsando con energía, enjambres de naves de combate que parecían más insectos mecánicos que naves salieron de la base de lanzamiento. Los defensores humanos respondieron con una serie de misiles y armas de energía, pero sus esfuerzos parecían casi lamentables contra la tecnología de escudo avanzada, SARCs, en la superficie del planeta. La coronel Sarah Martin ha visto cómo se desarrolla la batalla desde el centro de comando de la instalación militar principal de New Eden. Su rostro era una máscara de determinación sombría, pero por dentro su corazón se hundió. Sabían que el Zarak vendría eventualmente, pero no tan pronto y no en números tan abrumadores. Señora, un joven teniente gritó con la voz quebrada por el estrés. Estamos detectando múltiples naves de desembarco. Entrando a la atmósfera, van a intentar un asalto terrestre. Martínez asintió sin sorprenderse. Active todas las defensas terrestres y consígame una línea segura con el comando de la tierra. Necesitamos refuerzos y los necesitamos ayer. Como la batalla, enfurecido. Se hizo cada vez más claro que esto no era una simple incursión. Los Zarak estaban comprometiendo fuerzas significativas para tomar el nuevo Edén, y las defensas de la humanidad se estaban desmoronando en órbita. El comandante Gver observó con fría satisfacción cómo sus fuerzas desmantelaban sistemáticamente la resistencia humana. Ya ves, Sixer, dijo, haciendo un gesto hacia el holograma táctico. Es por eso que los Zack están destinados a gobernar. Nuestra tecnología, nuestra biología es superior en todos los sentidos. Estos humanos, a pesar de toda su adaptabilidad, no son más que un obstáculo en nuestro camino hacia el dominio galáctico. Los patrones bioluminiscentes de Six cambiaron para indicar que estaban de acuerdo, pero había un destello de algo más. Duda, preocupación, de hecho. Comandante, aunque debo admitir que los humanos han demostrado ser más resistentes de lo que nuestra evaluación inicial sugería. Esta es la tercera gran ofensiva que lanzamos y aún se resisten. Las mandíbulas de Carr chasquearon con molestia. Una resistencia feudal, nada más. Simplemente no han aceptado la inevitabilidad de su derrota, pero aprenderán como lo hacen todas las especies inferiores en la superficie del planeta. La situación se estaba volviendo desesperada. El coronel Martínez gritó órdenes mientras se movía a través del caos del centro de comando tratando de coordinar lo que quedaba de las defensas del nuevo Edén. Las fuerzas terrestres de Zarak avanzaban constantemente hacia los principales centros de población. Su armamento avanzado atravesaba unidades blindadas humanas como papel. El coronel, un oficial de comunicaciones, gritó, «Tengo el comando de la Tierra en el canal seguro». Martin se robó antes de activar la pantalla holográfica. El rostro severo de la almirante de flota Chen se materializó ante su informe. El almirante dijo sin preámbulos, «Señor, la situación es crítica». «Martínez,
respondió con voz firme a pesar de las terribles circunstancias. Los Zarak han cometido una invasión total. Nuestras defensas orbitales han sido neutralizadas y estamos perdiendo terreno rápidamente sin refuerzos inmediatos. New Eden caerá en 48 horas. La expresión del almirante Chen permaneció impasible, pero Martínez podía ver el peso del mando en sus ojos. Lo siento, coronel, pero no habrá refuerzos. No tenemos naves de sobra, no sin dejar a la Tierra vulnerable. Martínez se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la compostura. Entendió, señor. ¿Cuáles son nuestras órdenes? Aguante tanto como pueda, pero su objetivo principal ahora es evacuar a tantos civiles como sea posible. Estamos iniciando el protocolo Omega. La sangre se drenó del rostro de Martínez. El protocolo Omega era una medida de último recurso. Autorizaba el uso de armas nucleares para negarle al enemigo su premio. Sí, señor, dijo con su voz apenas por encima de un susurro cuando terminó la comunicación. Martínez se permitió un momento de desesperación. Luego, cuadrando los hombros, se giró para dirigirse a su personal. Escucharon. Almirante, tenemos una nueva misión. Salvemos a tanta gente como podamos en órbita. El comandante Core recibió informes de los humanos cada vez más desesperados. Tácticas estaban consolidando sus fuerzas alrededor de los principales centros de población y puertos espaciales, claramente preparándose para una evacuación masiva. ¿Deberíamos movernos para cortar sus rutas de escape? Comandante Zixera, inquirió Kror. Lo consideró por un momento. Luego negó con la cabeza. No los dejemos huir. Desmoralizará al resto de su especie ver refugiados llegando de otro mundo perdido. Además tenemos presas más grandes a la vista. Sacó un mapa galáctico haciendo zoom en un familiar planeta verde a su lado, Tierra. Kelore parloteó su tono lleno de anticipación. El hogar humano mundo una vez. Tomemos Nuevo Edén. Tendremos un escenario perfecto para nuestro asalto final. Esta guerra está entrando en su final. Zixer. Pronto, muy pronto, la humanidad se arrodillará ante el imperio Zarak, mientras las fuerzas Zarak presionaban su ventaja en Nuevo Edén. Ni ellos ni los humanos en retirada se dieron cuenta de que esta batalla, decisiva como parecía, era simplemente el preludio de un conflicto mucho mayor en 1900, laboratorios secretos y búnkeres ocultos en todo el espacio humano. Un plan estaba tomando forma. Uno que desafiaría la superioridad tecnológica de Zarks en formas que nunca podrían haber imaginado. La caída de Nuevo Edén no marcó el final de la resistencia de la humanidad, sino el comienzo de su más desesperada e ingeniosa gambito hasta ahora. El proyecto Excalibur se encontraba en las profundidades de la superficie de Marte, en una instalación tan secreta que su existencia era conocida solo por un puñado de personas. La Dota y Lara Chen caminaba ansiosamente por el laboratorio, que parecía una caverna y rebosaba de actividad, lleno de las mentes más brillantes del mundo que trabajaban incansablemente en la última esperanza de la humanidad. La Doa. Chen escuchó una voz que la sacó de su ensoñación. Los últimos resultados de las pruebas están en... El Lara se volvió para mirar a su universidad. El doctor Raj Patel, un brillante científico de materiales cuya experiencia había sido crucial para su trabajo, y ella preguntó, incapaz de mantener la tensión en su voz. El rostro de Rad se abrió en una gran sonrisa. Lo hicimos. La estructura de nanofilamento es estable. La hoja puede cortar a través de los escudos de energía de Zarak, como si ni siquiera estuvieran allí. Una ola de alivio invadió a Ahara, seguida rápidamente por una oleada de emoción después de meses de reveses y fracasos. Finalmente habían logrado un avance. Caminó rápidamente hacia la cámara de pruebas, donde un maniquí equipado con un escudo personal de Zarak capturado estaba de pie. «Muéstrame», ordenó un joven técnico. Dio un paso adelante empuñando lo que parecía un cruce entre una espada medieval y una pieza de equipo de alta tecnología. La hoja brillaba con un brillo de otro mundo. Su borde ondulaba con movimientos microscópicos. Activa el escudo. Y Lara ordenó los escudos de Zarak. Cobraron vida. Envolviendo al maniquí en un campo brillante de energía, estos escudos habían sido la pesadilla de las fuerzas humanas, que lo volvían
Las armas convencionales eran inútiles y obligaban a un combate cuerpo a cuerpo en el que Zarak, físicamente superior, tenía la ventaja. El técnico respiró hondo y blandió la espada en un arco. No hubo resistencia ni destello de energía cuando la espada entró en contacto con el escudo. Simplemente pasó a través y partió al maniquí en dos. Los científicos e ingenieros reunidos gritaron. Y Lara se permitió una pequeña sonrisa, damas y caballeros. Dijo alzando la voz para que se la escuchara por encima de la celebración. Acabamos de cambiar el curso de esta guerra. Horas después, Lara estaba sentada en su oficina redactando su informe para el Comando de la Tierra. Las implicaciones de su éxito eran asombrosas. Por primera vez desde que comenzó la guerra, la humanidad tenía un arma capaz de penetrar de manera confiable las defensas de Zaak. Su computadora sonó, señalando una transmisión entrante. Y Lara aceptó la llamada, y la imagen holográfica del almirante de flota Chen se materializó ante su mentón. El almirante la saludó. Su expresión severa habitual se suavizó ligeramente por lo que parecía esperanza. Acabo de revisar tu informe preliminar. ¿Es cierto? ¿Lo has hecho? Y Lara asintió. Sí, almirante. El proyecto Excalibur es un éxito. Hemos desarrollado un arma Malle, capaz de eludir los escudos de energía Zarak. El filo de nanofilamentos vibra, a una frecuencia que le permite cortar entre las partículas de energía del escudo. El almirante Chen se inclinó hacia atrás. Una mirada de asombro cruzó su rostro. Una espada reflexionó. Vamos a luchar contra la especie tecnológicamente más avanzada que hemos encontrado con espadas. Técnicamente son más como vibrocuchillas, el Lara corrigió suavemente. Pero sí, en esencia, hemos desarrollado una versión moderna de una de las armas más antiguas de la humanidad. La expresión del almirante se volvió seria una vez más. ¿Cuándo podemos comenzar la producción en masa? El Lara dudó. Ese es el truco, almirante. El proceso de producción es increíblemente complejo. No podemos simplemente fabricarlas en fábricas. En toda la Tierra, cada cuchilla requiere una calibración e integración cuidadosas con su fuente de energía. Podemos aumentar la producción, pero estamos hablando de cientos, tal vez algunos miles de unidades por unidad. No millones, el almirante Chen frunció el ceño. Eso no es suficiente para equipar a todo nuestro ejército. No, el Lara estuvo de acuerdo, pero podría ser suficiente para formar equipos de ataque de élite soldados, especialmente entrenados para usar estas armas, podrían encabezar asaltos, deshabilitar las defensas de Zaak y abrir el camino para las fuerzas convencionales. El almirante asintió lentamente. Una noche moderna de la mesa redonda, reflexionó luego, tomando una decisión, se enderezó en su silla. Doctor Chen, un proyecto clasificado Excalibur al más alto nivel. Necesitamos mantener esto en secreto durante el mayor tiempo posible. Si los Zaak se enteran de este desarrollo demasiado pronto, podrían encontrar una manera de contrarrestarlo antes de que podamos ponerlo en uso generalizado, ¿entendido? El almirante y Lara respondió. ¿Cuáles son sus órdenes? Continuar con la producción y comenzar a entrenar a un grupo selecto de soldados en el uso de estas vibrocuchillas. Elegiré personalmente a los candidatos. Mientras tanto, lanzaremos una serie de ataques de distracción para mantener la atención de Sara dividida mientras la transmisión terminaba y Lara se reclinó en su silla. El peso de la responsabilidad se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Habían creado un arma que podría cambiar el rumbo de la guerra, pero ahora venía el desafío de usarla de manera efectiva durante las siguientes semanas. La instalación de Marte transformó una sección que estaba despejada para crear un área de entrenamiento y pronto llegó el primer grupo de soldados. Eran un grupo de élite extraído de unidades de fuerzas especiales de toda la Tierra y sus colonias, cada uno elegido por sus habilidades excepcionales en combate cuerpo a cuerpo. El Lara observó desde una plataforma de observación cómo los soldados tenían su primer vistazo a las armas que usarían. Al principio hubo escepticismo. Estos veteranos endurecidos habían visto cuán ineficaces eran las armas tradicionales contra la tecnología de Zarak. Pero cuando comenzaron las demostraciones, el escepticismo dio paso al asombro y, entonces, con una determinación feroz, un soldado, una mujer imponente con el pelo corto y ojos que ardían con intensidad, se acercó a el Lara después de la sesión informativa inicial. Dr. Chin dijo bruscamente: «Atención, Sargento María Hawkins. Solo quería darle las gracias por darnos una oportunidad de luchar.
Elara asintió conmovida por la sinceridad de los soldados. «De nada, sargento. Pero recuerde que estas armas son solo herramientas. Es la habilidad y el coraje de soldados como usted lo que hará la diferencia». Cuando Hawkins se reincorporó a su escuadrón, y Lara no pudo evitar sentir un rayo de esperanza durante meses. La humanidad había estado a la defensiva, retirándose de un mundo tras otro, pero ahora, por primera vez, tenían una oportunidad real de contraatacar. En su mente, Elara casi podía verlos. Escuadrones de soldados humanos, cuchillas vibratorias, brillando con energía, cargando a través de barreras de energía, Zarak, que alguna vez parecieron impenetrables. Era una imagen sacada directamente de la ciencia ficción o la fantasía, y sin embargo, estaba a punto de convertirse en realidad mientras observaba a los soldados comenzar su entrenamiento. Y Lara se permitió un momento de reflexión. Habían nombrado al proyecto Excalibur en honor a la legendaria espada del rey Arturo. En esas viejas historias, Excalibur había sido un símbolo de poder, justo una herramienta para unir un reino y derrotar a enemigos aparentemente insuperables. Ahora la humanidad había forjado su propia Excalibur, y como los caballeros de antaño pronto cabalgarían para enfrentar a su enemigo llevando consigo las esperanzas y los sueños de toda su especie, los Zarak creían que la guerra era toda menos una. No tenían idea de que la humanidad estaba a punto de reescribir las reglas de compromiso. Mientras Elar Chen observaba a los soldados entrenarse, se permitió creer por primera vez en años que la humanidad podría sobrevivir a esta guerra después de todo. Poco sabía que la verdadera prueba del proyecto Excalibur y de la determinación de la humanidad aún estaba por llegar. La marea cambia. El comandante Color permaneció inmóvil en el puente del dominio eterno. Sus ojos compuestos, fijos en la pantalla holográfica del sistema Riel. La flota. Zaak colgaba en órbita alta alrededor de Riel Sepne, un exuberante mundo. Jardín que había sido una de las colonias más prósperas de la humanidad, ahora era el último premio en el imperio. Informe final de estado de expansión implacable. Kvor chilló sus mandíbulas haciendo clic. Suavemente en anticipación, el exoesqueleto del subcomandante Cera onduló con patrones bioluminiscentes mientras respondía: todas las defensas planetarias han sido neutralizadas, comandante. La resistencia humana en la superficie se ha reducido a bolsas aisladas. Nuestras fuerzas terrestres están procediendo con el barrido final. Kror se permitió un momento de satisfacción. Otro mundo agregado a la gloria del Imperio Zarak. Pronto tendrían un camino claro hacia la Tierra misma. Excelente. Prepare un informe para una alarma. Sonó cortando sus palabras la pantalla holográfica. Parpadeó mostrando un nuevo grupo de señales que aparecieron en el borde del sistema, múltiples firmas hiperespaciales. ¡Detectaron un sensor! El oficial gritó su chillido rápido con alarma. ¡Es un humano! Flota. La antena de Carr se movió en sorpresa. Un contraataque aquí imposible. Los humanos habían estado en plena retirada durante meses. No lo hicieron. Tienen los recursos para una ofensiva. ¿Cuántas naves? Exigió. Sixer bioluminosa y palpitaba con confusión mientras analizaba los datos. Solo una docena de comandantes, en su mayoría fraternidades y destructores, con un solo crucero. Kror, la sorpresa se convirtió en burla. Una docena de naves contra nuestra flota. Esto no es un ataque, es un suicidio. Prepárense. Nunca terminó la orden. Las naves humanas aceleraron a velocidad de ataque, pero en lugar de lanzar un asalto convencional, hicieron algo sin precedentes. Pequeñas naves comenzaron a salir de sus hangares, no aviones de combate, sino lo que parecían cápsulas de desembarco. Están lanzando un asalto terrestre. La era de Six hizo clic con incredulidad contra nuestros números superiores. La mente de Kolar corrió. Esto no tenía sentido táctico a menos que sea una misión de rescate desesperada, concluyó. Están tratando de extraer objetivos de alto valor de la superficie. Despliegan interceptores. Quiero esas cápsulas de desembarco. Destruidas antes de que entren a la atmósfera enjambres de cazas. Zarak surgieron de la flota corriendo. Hacia la nave humana entrante, las armas de energía estallaron llenando el espacio con mortal luz, pero las cápsulas humanas eran rápidas y maniobrables, zigzagueando y serpenteando.
La barrera, más de la mitad de ellos, logró atravesar la barrera cayendo en picado hacia la superficie del planeta en el suelo, la resistencia humana dispersa. Los combatientes no podían creer lo que veían cuando vieron las cápsulas atravesar el cielo en un búnker cerca de la capital del planeta. El coronel Jake Foster observó con asombro cómo una de las cápsulas se estrellaba contra el dosel de un bosque cercano. «Collins Ramírez conmigo», gritó agarrando su rifle. «Veamos qué caballería nos envió la...». Tierra se acercaron a la cápsula con cautela. Las armas se levantaron, la escotilla se abrió con un silbido hidráulico y emergió una figura. La mandíbula de Foster cayó. Era un soldado, pero a diferencia de todos los que había visto antes, vestido con una elegante armadura ajustada, el guerrero llevaba lo que parecía una espada. El coronel Foster gritó con voz firme y confiada: «Sargento María Hawkins, Fuerzas Especiales de la Tierra, estamos aquí para cambiar esta pelea antes de que Foster pudiera». Responder el aire se dividió con el grito de las naves de desembarco Zarak, un escuadrón de guerreros alienígenas cada uno de casi 7 pies de alto, con los exoesqueletos insectoides aterrizaron cerca. Las armas de energía se activaron. «¡Abajo!», Foster gritó y levantó su rifle, pero Hawkins ya se estaba moviendo. Ella cargó directamente contra Zarak. Su espada cobró vida con un brillo sobrenatural. Foster observó con incredulidad cómo ella acortaba la distancia. El líder Zack disparó su rayo de energía a toda velocidad hacia Hawkins, solo para disiparse inofensivamente contra su armadura. Entonces ella estaba entre ellos. La espada se movió como un borrón al atravesar los escudos de energía de Zarak, como si no estuvieran allí. Un alienígena cayó, luego otro. Los otros intentaron participar en un combate cuerpo a cuerpo, pero Hawkins era un torbellino de precisión mortal. En menos de un minuto había terminado. 6 guerreros Zack yacían muertos y Hawkins se mantuvo ileso. Se volvió hacia Foster, que todavía la miraba en estado de shock. «Coronel, no tenemos mucho tiempo. Necesito que reúna sus fuerzas. Estamos recuperando este planeta». Escenas similares se estaban desarrollando en Regel Sepne cuando los equipos de ataque humanos se enfrentaron a las fuerzas de ocupación de Zaak por primera vez en la guerra. Fueron los alienígenas quienes se vieron superados en combate cuerpo a cuerpo en el dominio eterno. Kvor recibió informes cada vez más aterrorizados de sus fuerzas terrestres. «Imposible», parpadeó. Las mandíbulas chasquearon rápidamente en agitación. «¿Cómo están penetrando nuestros escudos?» «Sexer». El patrón bioluminiscente se arremolinaba con confusión y miedo. «Desconocido». «Comandante, pero nuestras fuerzas se están pudriendo. Los humanos están usando algún tipo de espadas de energía. Nuestros escudos son inútiles contra ellos». La mente de Carr se aceleró. Esto cambió todo. Si los humanos hubieran desarrollado una forma de eludir su tecnología defensiva más crucial, retiren todas las fuerzas a posiciones orbitales. Ordenó que necesitáramos reagruparnos y reevaluar. Mientras las fuerzas de Zarak comenzaban una retirada apresurada de la superficie, los combatientes de la resistencia humana emergieron de su escondite y se unieron a las fuerzas especiales de la Tierra para hacer retroceder a los alienígenas a la ciudad capital. El sargento Hawkins se paró en la cima del destruido Zarak Walker. Su espada vibratoria se elevó a su alrededor. Una multitud creciente de colonos humanos vitorearon. La esperanza se reavivó en sus ojos. El coronel Foster se acercó a ella sacudiendo la cabeza con asombro. «No sé qué milagro trajeron con ustedes, pero gracias. Pensamos que estábamos acabados». Hawkins asintió con tristeza. «La lucha aún no ha terminado, coronel, pero por primera vez los tenemos huyendo, y no nos detendremos hasta que hayamos recuperado todos los mundos que nos han robado». Cuando cayó la noche en Riel Septe, se encendieron hogueras en las calles de escombros de la capital. El sonido de la celebración llenó el aire, no solo por una sola victoria, sino por el reavivamiento de la esperanza en una guerra que parecía casi perdida en órbita. La flota Zaak se quedó atrás. Cuidadosa de más trucos humanos, el comandante Core miró el orbe verde azulado de Riel Séptimo. Su confianza anterior se hizo añicos. «Envía un mensaje al Imperio», ordenó a Sixer. «Los humanos han desarrollado nuevas armas. Tecnología. La guerra
La guerra ha entrado en una nueva fase. Cuando sus palabras se transmitieron a través de las vastas distancias del espacio, Kvor sintió una sensación. Nunca antes había experimentado la duda. Por primera vez se preguntó si, tal vez los Zarak habían subestimado a estos humanos en la Tierra. En las profundidades de las instalaciones de Marte, la Dorothy, y Lara Chin recibió los primeros informes del éxito del proyecto Excalibur en el campo. Cuando leyó los relatos de la batalla, una mezcla de alivio y determinación la invadió. Habían cambiado el curso de la guerra. Sí, pero esto era solo el comienzo. El comienzo. Los Zaak se adaptarían, desarrollarían nuevas estrategias, pero ahora la humanidad tenía esperanza y a veces la esperanza era el arma más poderosa de todas. Choque de acero y estrellas. El alto mando de los Zaak estaba sumido en el caos. Los informes llegaban desde toda la galaxia, cada uno más alarmante que el anterior. Las fuerzas humanas armadas con sus misteriosas nuevas armas estaban lanzando incursiones audaces en los mundos ocupados. Las líneas de suministro de los Zaak se estaban interrumpiendo. Los relés de comunicación se estaban destruyendo y por primera vez en la guerra el poderoso imperio se encontró a la defensiva en el corazón del espacio Zaak en su mundo trono de Harak Prime. El Consejo Gobernante del Imperio se reunió. Una sesión de emergencia. Los procedimientos normalmente ordenados se convirtieron en una cacofonía de mandíbulas chasqueantes y patrones bioluminiscentes, brillantes mientras los consejeros discutían sobre cómo responder a esta amenaza sin precedentes. El alto comandante Vexar, el líder supremo del ejército de Zarak, dio un paso adelante, su forma masiva elevándose sobre los otros consejeros. Silencio, retumbó su voz, llevando los armónicos que exigían obediencia absoluta de su especie. La cámara quedó en silencio. Hemos subestimado a estos humanos durante demasiado tiempo. Wexler continuó su resistencia y adaptabilidad representan una amenaza mayor de lo que anticipamos, pero somos los Zorak. Hemos conquistado 1000 mundos. No seremos deshechos por primitivos con espadas. Brillantes se volvió hacia una pantalla holográfica que resaltaba un sistema estelar. En particular, mantendremos nuestra posición aquí en Próxima Siglo. Los humanos han estado presionando hacia este sistema, sin duda viéndolo como un trampolín hacia su mundo natal. Concentraremos nuestras fuerzas y aplastaremos esta ofensiva humana de una vez por todas, mientras los Zarak comenzaron a movilizarse para lo que esperaban que fuera una batalla decisiva. La flota humana se estaba preparando para su operación más ambiciosa hasta el momento a bordo del UNSS Excalibur, la nave insignia recién puesta en servicio de la flota rejuvenecida de la Tierra. La almirante Elena Summers se paró frente a una reunión de capitanes de nave y comandantes de fuerza terrestre. La sala de reuniones zumbó con una energía nerviosa. Todos sabían lo que estaba en juego en el próximo enfrentamiento. Damas y caballeros. Summers comenzó con voz firme y decidida. En 38 horas lanzamos la operación Avalon. Nuestro objetivo es Próxima. La inteligencia del sistema centenario sugiere que los Zart han comenzado a fortificar el sistema anticipando nuestro avance. Tienen razón en estar preocupados. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica que mostraba el despliegue planeado de sus fuerzas. Esta será nuestra operación más grande desde la caída de New Eden. Por primera vez, tenemos una oportunidad real de hacer retroceder a los Zarak y asegurar un punto de apoyo cerca de la Tierra. El fracaso no es una opción. Mientras la sesión informativa continuaba detallando la intrincada danza de naves cazas y fuerzas terrestres que serían necesarias para tomar el sistema. La figura estaba sentada tranquilamente en la parte trasera de la sala. Arin, la arquitecta del proyecto Excalibur, escuchó atentamente. Su mente corría con cálculos y posibles escenarios. Cuando concluyó la sesión informativa, el almirante Summers se acercó a ella. Tara Chin, quiero agradecerle nuevamente por aceptar unirse a nosotros en esta misión. Tenerlo a mano para lidiar con cualquier problema que pudiera surgir. Con las unidades Excalibur podría marcar la diferencia. El Ara asintió con una mezcla de determinación y ansiedad revolviéndose en su estómago. Solo espero poder ser útil. Almirante, no estoy exactamente entrenada para el combate de primera línea. Summers sonrió tranquilizadoramente.
Esperemos que no llegue a eso, pero sus ideas podrían ser cruciales. El Zarak habrá tenido tiempo de analizar nuestras nuevas armas. Es posible que hayan desarrollado contramedidas. Lo necesitamos. Aquí para ayudarnos a mantenernos un paso adelante, mientras la flota humana se preparaba para saltar a Próxima Centauri. La tensión aumentó en ambos lados. Los Zarak, por primera vez en su larga historia de conquista, se encontraron, enfrentándose a un enemigo que había logrado superar su superioridad tecnológica. Los humanos, avergonzados por sus recientes victorias, pero muy conscientes de la naturaleza precaria de su ventaja, se robaron para lo que podría ser la batalla definitoria de la guerra. El choque cuando llegó fue diferente a todo lo que ninguno de los dos lados había experimentado antes. El espacio alrededor de Próxima Centauri estalló en una deslumbrante exhibición de armas de energía, bombardeos de misiles y enjambres de naves de combate. Los Zarak, de hecho, habían reunido una flota formidable que superaba en número a las fuerzas humanas casi 2-1. Pero los números, por sí solos, ya no eran suficientes para garantizar la victoria a las naves humanas, aunque menos. Lucharon con una coordinación y adaptabilidad que mantuvo a los Zarak fuera de equilibrio. Escuadrones de cazas equipados, con versiones miniaturizadas de la tecnología Excalibur, atravesaron formaciones Zarak, sus cuchillas de energía cortando. A través de escudos y pasillos por igual, en el puente del UNSS Excalibur, Admiral Summers dirigió la batalla con calma. El Grupo 3 de Precisión avanza y enfréntate a su escuadrón de bombarderos del flanco izquierdo. Delta, tienes vía libre hacia su nave de mando. Elimínala mientras las cápsulas de desembarco de Space Battle Rage se dirigen a toda velocidad hacia la superficie de Próxima, el planeta habitable del sistema. Zarak había establecido una presencia significativa allí y tomar el control del mundo era crucial para asegurar el sistema. Entre las cápsulas de desembarco había una que transportaba al Dr. Elar Chin, junto con un escuadrón de portadores de Excalibur de élite de la Tierra, liderados por la ahora legendaria cirujana Maria Hawkins, mientras caían en picado a través de la atmósfera. Elar agarró su arnés de seguridad, su mente científica se apresuró a procesar los datos de batalla que se transmitían a través de su enlace neuronal. La cápsula se estrelló contra la superficie del planeta con una fuerza que conjuraba los huesos antes de que Arara pudiera recuperar completamente sus sentidos. Hawkins ya estaba moviendo el perímetro. Asegura al Dr. Chin, quédate cerca, nos dirigimos al centro de comando de Zaak. Ellos surgieron de la cápsula. Los ojos de Elara se abrieron ante el caos que la rodeaba. El cielo estaba lleno de naves que pasaban a toda velocidad y ráfagas de energía, mientras que en el suelo, las fuerzas humanas y Zaak se enfrentaron en un furioso melee. Las espadas Excalibur zumbaron y destellaron cortando las defensas Zaak. Pero los alienígenas contraatacaron con una ferocidad nacida de la desesperación. Entonces Elara vio algo que le heló la sangre. Un escuadrón de guerreros Zaak avanzó blandiendo lo que parecían imitaciones burdas de las espadas Excalibur. Sargento Hawkins gritó, «¡Han adaptado esas armas!». Hawkins asintió con la cabeza con tristeza. «Los veo, doctor. Parece que esta pelea se ha vuelto mucho más interesante a medida que las fuerzas humanas y Zaak se enfrentaban en una mezcla surrealista de tecnología avanzada y lo que equivalía a un juego de espadas futurista». Y Lara se dio cuenta de que el resultado de esta batalla y tal vez la guerra misma podrían depender de su capacidad para analizar y contrarrestar estas nuevas armas Zaak sobre la marcha. La batalla por Próxima. El siglo había comenzado en serio, y con él un nuevo capítulo en la guerra, entre la humanidad y el imperio Zarak. Las estrellas mismas parecían contener la respiración, esperando ver qué especie emergería victoriosa de este choque de acero y furia cósmica. Una nueva era Dawn. La batalla por Próxima. El siglo duró días. Una lucha titánica que sería recordada por generaciones venideras. En el espacio, las naves humanas y Zarak bailan un mortal waltz sus, armas de energía pintando el vacío con rayos de luz. En la superficie de Próxima, el conflicto adquirió una calidad casi mítica cuando los guerreros que empuñaban espadas de energía se enfrentaron entre las ruinas de ciudades alienígenas y los salvajes paisajes indómitos del planeta Ladra.
Y Lara Chin se encontró en el corazón de la guerra terrestre, su mente científica trabajando horas extras para analizar las contramedidas de SARCs a la tecnología Excalibur. Con el cirujano Hawkins y su equipo brindando protección, el Lara pasó de escaramuza en escaramuza, recopilando datos y haciendo ajustes en tiempo real a las armas humanas. Sus espadas son imitaciones burdas. Ahara explicó sin aliento. Mientras se cubrían detrás de los restos de un caminante Zarak, lograron replicar parte del escudo que penetraba. Propiedades. Pero la modulación de energía es inestable. Si podemos, sus palabras fueron interrumpidas. Cuando un guerrero Zarak se abalanzó sobre ellos, su improvisada espada de energía zumbando siniestramente, el sargento Hawkins se movió con la velocidad del rayo parando el ataque y contraatacando con un golpe rápido que dejó al alienígena desplomado en el suelo hablando menos, más. Arreglando, la doctora Hawkins gruñó, sus ojos escaneando en busca de más amenazas. El Lara asintió, sus dedos volando sobre su interfaz portátil. Estoy transmitiendo nuevos patrones de frecuencia a todas las unidades. Excalibur ahora debería darnos una ventaja. Sobre sus copias, a medida que avanzaba la batalla, la marea comenzó a cambiar a favor de la humanidad. En el espacio, la brillantez estratégica del almirante Summer, combinada con la maniobrabilidad superior de la flota humana, les permitió desmantelar lenta, pero seguramente, las formaciones Zarak en el suelo. Las mejoras proporcionadas por el Dr. Chen dieron a las fuerzas humanas la ventaja que necesitaban para hacer retroceder a los defensores alienígenas muy por encima del planeta, a bordo de su nave insignia, el comandante Color. Observó con incredulidad mientras los planes cuidadosamente trazados se desmoronaron. «Esto es imposible», gritó, sus mandíbulas chasquearon furiosamente. «¡Somos los Zorak, no! ¡Perdemos el subc!». La comandante Six se acercó con cautela. Sus patrones bioluminiscentes transmitían una mezcla de miedo y resignación. «Comandante, hemos perdido contacto con nuestras fuerzas terrestres. Los humanos han tomado el centro de mando principal. Nuestra flota está en desorden. Debemos considerar la retirada». Kvor se volvió hacia ella, sus ojos compuestos brillando de rabia. «Retirada, el Zarak. No te retires, lucharemos hasta el final». Sus palabras se interrumpieron cuando la nave se sacudió violentamente. Las alarmas sonaron por todo el puente. «Múltiples brechas completas», gritó un oficial de sensores. «Nos han abordado mientras Kror intentaba procesar esta nueva amenaza. Las puertas del puente se abrieron de golpe. Un equipo de soldados humanos irrumpió liderado por un rostro familiar. La sargento Maria Hawkins, su espada Excalibur zumbaba con energía. «Mortal». La comandante Cor Hawkins gritó con voz firme y decidida en el nombre del gobierno de la Tierra Unida. «Exijo su rendición inmediata por un largo momento». El silencio llovió sobre el puente. Sebore miró de los soldados humanos a su propia tripulación, viendo la derrota en sus ojos con un gesto que parecía abarcar a toda su especie destrozada. Orgullo bajó sus armas. «Nos rendimos», farfulló las palabras con sabor a ceniza en su boca, mientras la noticia de la rendición de Zarak en Próxima Centu se extendía por toda la galaxia. El impacto fue enorme en una docena de mundos. Las fuerzas de ocupación de Zaak se encontraron rodeadas por envalentonadas resistencias humanas. Combatientes que el imperio de Zaak alguna vez creyó invencible. Comenzó a fracturarse mientras la colonia periférica pedía paz después de la batalla Laudere. Y Lara Chin estaba parada en la cima de una colina con vista al extenso paraje alienígena de la capital de Próxima. La almirante Summers se acerca con una expresión cansada pero satisfecha en su rostro. La doctora Chen, la almirante, la saludó calurosamente. «Quería agradecerle personalmente por sus contribuciones. Su trabajo aquí bajo fuego no fue menos que extraordinario». El Lara asintió todavía procesando la enormidad de lo que había sucedido. «Gracias, almirante, pero no puedo dejar de preguntarme qué pasa ahora que hemos ganado una gran victoria, pero la guerra no ha terminado». Summers miró hacia el horizonte donde los equipos médicos humanos y Zarak trabajaban codo a codo para tratar a los heridos de ambas especies. «No, no ha terminado». «Terminó»,
Pero hoy marca el comienzo de una nueva era por primera vez. Estamos negociando con los Zarak como iguales, no como conquistadores, y conquistados se volvió hacia el Ara, sus ojos brillando con posibilidad, tu proyecto Excalibur. No solo nos dio un médico de armas, nos dio la oportunidad de reescribir las reglas de compromiso para mostrar que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología o nuestra potencia de fuego, sino nuestra habilidad de adaptarse para pensar creativamente frente a probabilidades abrumadoras mientras el sol se ponía en próxima, proyectando al mundo alienígena un cálido resplandor dorado. A Ara sintió una oleada de esperanza por el futuro. La guerra había sido costosa, con cicatrices que tardarían generaciones en sanar, pero en alzarse para encontrarnos. La amenaza de Zarak. La humanidad había descubierto nuevas fortalezas dentro de sí misma. En los días y semanas que siguieron, cuando comenzaron las conversaciones de paz y se pusieron en marcha los esfuerzos de reconstrucción, un nuevo orden galáctico comenzó a tomar forma. Los Zarak, humillados por su derrota, comenzaron el largo proceso de reforma de su sociedad. Muchas colonias humanas que alguna vez se creyeron perdidas para siempre fueron recuperadas y reconstruidas, y en la Tierra, en los pasillos del gobierno y en las instituciones científicas de todo el mundo, las discusiones se dirigieron al futuro. El universo que habían aprendido era un lugar mucho más complejo y peligroso de lo que jamás habían imaginado. Pero la humanidad había demostrado estar a la altura del desafío. Cuando la doctora Arara Chen regresó a su laboratorio en Marte, su mente ya estaba llena de nuevas ideas. El proyecto Excalibur había sido solo el comienzo, con el conocimiento obtenido de la tecnología de Zaak y las lecciones aprendidas en el crisol de la guerra. ¿Quién sabía qué podría crear la humanidad de Marvel a continuación? Las estrellas, una vez un sueño lejano, ahora llamaban con infinitas posibilidades, y la humanidad, puesta a prueba en batalla y unida como nunca antes, estaba lista para responder a su llamado.